Guiones y guionistas, capítulo 613. Hoy vamos a ver qué 6 aprendizajes podemos tener los guionistas del famoso libro La Poética de Aristóteles. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del poético mundo de los guionistas y el retórico arte de los guiones. Seguro que has escuchado alguna vez que Aristóteles fue el primero que habló de muchos de los conceptos narrativos que usamos los guionistas construir nuestras historias en la actualidad. Pero ¿sabes realmente cuáles son estos conceptos? Muy bien, pues hoy en el podcast vamos a analizar 6 aprendizajes de la poética de Aristóteles para un guionista. Pero antes recordaros, como siempre, que existe en internet el paraíso de los guionistas y está en cursosdeguion.com, en esa URL, en ese website. Y en este lugar vas a poder aprender todo lo necesario para escribir guiones y para convertirte en guionista si es ese tu objetivo. Porque bueno, no todo el mundo quiere convertirse en guionista, no todo el mundo que quiere escribir guiones. Hay mucha gente que realmente a lo mejor lo necesita escribir guiones pues para sus vídeos de redes sociales, para hacer un podcast, para sus vídeos de YouTube. No todo el mundo quiere escribir una serie, por ejemplo, ¿no? Y además aquí tenemos cursos de todo, porque tenemos cursos pues para hacer storytelling, para guiones de redes sociales, también para hacer ficciones sonoras, y eso por no hablar de cortos, largos, documentales. Bueno, ya hay 90 cursos a día de hoy y siguen sumando clases nuevas. Hoy continuamos con el curso de ciencia ficción en televisión, en el que nos estamos, sumergiendo en esos elementos más apasionantes de la ciencia ficción televisiva. Y en la clase de hoy vamos a hablar de robots. Porque, claro, los robots son uno de los personajes más emblemáticos de la ciencia ficción y en este episodio nos vamos a centrar en su presencia en las series televisivas. Porque creados en ese mundo real para complementar o incluso sustituir al ser humano en diferentes tareas, el desarrollo en la ciencia ficción los está llevando al nivel de la autoconsciencia y al desarrollo incluso de emociones para bien y para mal. Y todo esto lo vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, nos vamos con estos aprendizajes de la poética de Aristóteles. La poética de Aristóteles es una de las primeras y más influyentes obras en la teoría del arte y la literatura. Aunque fue escrita ya en el siglo IV antes de Cristo, las ideas sobre las estructuras de las tragedias, que es de lo que hablaba Aristóteles, han sido aplicadas a la estructura de guiones en cine y televisión. Por eso la gente habla tanto, ¿no? Pero, ¿qué podemos aprender los guionistas actuales de la poética? Bueno, vamos a hablar de los 6 conceptos más utilizados. El primero de ellos sería la estructura en 3 actos, ¿no? Porque esta estructura en 3 actos que Aristóteles propuso en su poética ha sido fundamental en la narración desde la antigüedad hasta nuestros días. Y en términos de guión, esta estructura se podría describir de la siguiente manera. Primero estaría el establecimiento, que sería el acto primero, que es el punto de partida de la historia, donde se introducen los personajes, el ambiente y el conflicto central. Luego estaría la confrontación, que es el acto segundo, que es el que representa la mayor parte de la historia, donde los personajes se enfrentan a sus conflictos y luchan por los objetivos. Y luego estaría la resolución o el acto tercero, que es el clímax y la conclusión de la historia, donde los conflictos se resuelven y se revelan las consecuencias de las acciones de los personajes. Y esta teoría de los 3 actos, ¿no? desde la época de Aristóteles, ha sido discutida y expandida por muchos de los autores y teóricos de la narrativa y el guión cinematográfico, como por ejemplo Sid Field. Sid Field, que a menudo se le atribuye la popularización de la estructura de 3 actos en la escritura de guiones moderna. Y esto es gracias a su famoso libro Screenplay, The Foundation of Screenwriting, en el que hablaba de la estructura de los 3 actos. Él hablaba del acto primero, que era el setup o planteamiento, que presentaba a los personajes y su mundo y establecía el conflicto dramático que te impulsaba la trama. Luego estaba el acto segundo, ¿no? La confrontación, en la que los personajes se enfrentaban a los obstáculos y conflictos mientras intentaban lograr los objetivos. Y luego estaba el tercer acto o la resolución, donde se resolvía el conflicto y se concluía la trama. Robert McKee, por ejemplo, también en su famoso libro del guión o Story, Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting,
que amplió esa teoría de los tres actos y argumentaba que cada acto podía y a menudo debía tener una serie de secuencias y escenas que tenían sus propios arcos dramáticos, ¿no? Ya dentro de ese arco. Otro teórico, por ejemplo, como Michael Haug, es conocido por su libro Six Stage Plot Structure, que podía aplicar la estructura de los tres actos, pero bueno, él la contaba como en 6 etapas distintas, ¿no? Por un lado estaba el primer acto, que podría incluir la preparación, que es cuando se introduce el protagonista en la vida cotidiana, estableciendo la identidad y la situación actual. Luego sería la nueva situación, que es cuando el protagonista se encuentra con un evento que cambia su vida, llevándolo a una situación o mundo desconocido. Esto sería un poco el primer acto. El segundo acto sería el progreso, que es cuando el protagonista comienza a experimentar cierto éxito o progreso en su nueva situación, superando obstáculos iniciales y acercándose al objetivo. Luego estaría la complicación y mayores riesgos, que es cuando los problemas y obstáculos del protagonista se van intensificando, ¿no? Esos riesgos van aumentando y el objetivo cada vez está más difícil de alcanzar. Y luego ya sería el tercer acto, que para Michael sería el último esfuerzo, que es cuando se enfrenta con la crisis más grande hasta ahora y el protagonista hace un último y desesperado intento por lograr el objetivo. Y las consecuencias, que es cuando la trama llega a la conclusión y se muestran las consecuencias del último esfuerzo del protagonista, resolviendo la historia y mostrando al protagonista en su nueva vida. Bueno, todo esto respecto a la estructura en tres actos de lo que hablaba Aristóteles. El segundo de los conceptos que quiero traer es la catarsis, que en términos de guión la catarsis se refiere a un momento de liberación emocional para el público. Es el punto en el que los espectadores sienten una gran cantidad de emoción que ha sido acumulada a lo largo de la historia, ¿no? Normalmente esta catarsis suele ocurrir al final de la historia y puede estar relacionada con la resolución del conflicto central o la conclusión del arco del personaje. Claro, y en la obra de la poética, Aristóteles hablaba de la catarsis en relación con la tragedia, ¿no? Para él la catarsis era la purificación, la purga de emociones en el público que ocurría al final de la tragedia, especialmente las emociones de miedo y piedad. Aristóteles creía que la tragedia tenía que provocar estas emociones en el público para lograr la catarsis, ¿no? En su visión, los personajes trágicos sufren una serie de eventos desafortunados que conducen a su caída. Y al presenciar esto, los espectadores experimentan miedo y piedad. El miedo surgía porque los espectadores ven las consecuencias terribles que pueden surgir de las acciones y las decisiones de los personajes, y ahí, claro, se van preocupando de que puedan enfrentar un destino similar si cometen errores parecidos, ¿no? Y de eso aprendía, ¿no? Como diciendo, ¡buah! ¿No? Estos errores que han hecho estos personajes, fíjate dónde les ha llevado, pues vamos, yo en mi vida, bueno, pues voy a intentar no hacer lo mismo que hicieron estos personajes para no acabar como acabaron ellos, ¿no? Y luego también está la piedad, que se siente porque los espectadores se compadecen de los personajes trágicos, quienes a menudo enfrentan ese castigo que es como desproporcionado a sus errores o defectos, ¿no? Y claro, ahí pues, ¿no? Viendo cómo sufren los pobrecitos, pues te da un poco esa piedad, ¿no? Te surge la piedad. Y al experimentar estos sentimientos intensos y luego liberarlos al final de la obra, los espectadores experimentan esa catarsis. Y claro, para Aristóteles, esta purificación, esta purga de las emociones era algo beneficioso y terapéutico que aportaba la tragedia, ¿no? a sus espectadores. Y aunque esta idea se desarrolló en un contexto del teatro griego antiguo, ha sido muy utilizada en la narrativa y en los dramas modernos, ¿no? Tanto en el cine como en la literatura. El tercer concepto del que vamos a hablar es de la trama sobre los personajes, porque Aristóteles argumentaba que la trama es más importante que los personajes. En otras palabras, lo que sucede, es decir, la trama, es más importante que quien lo hace, los personajes. Esto para Aristóteles. Y para los guionistas, esto, claro, nos sugiere que debemos centrarnos en construir una trama sólida y cautivadora. Sin embargo, es importante también recordar que los personajes bien desarrollados y que sean convincentes, pues te van a ayudar a mejorar la historia, ¿no? Claro, según Aristóteles, la trama era este elemento más importante de la tragedia y el personaje estaba en un segundo lugar. Y el argumento de por qué esto pasaba, según él, es que la trama
es lo que determina las acciones que los personajes tienen que llevar a cabo. Por lo tanto, es la trama lo que en última instancia define a los personajes. Él escribió: la tragedia es una imitación no de los hombres, sino de una acción y de una vida, de la felicidad y la desgracia. Y la felicidad y la desgracia residen en la acción. El fin para el cual fue diseñado el drama es el fin de la parte más importante. Ahora, la más importante de las partes del drama es la combinación de los incidentes de la historia, ¿no? O sea, básicamente la trama. Esto tampoco significa que Aristóteles considerara a los personajes como irrelevantes. Los personajes en su visión son esenciales para llevar a cabo las acciones que forman la trama. Sin embargo, su punto de vista sugiere que los personajes tienen que estar al servicio de la historia en lugar de que la historia esté al servicio de los personajes. Y esta filosofía ha sido muy influente en muchas de las formas de narrativa hasta la fecha, aunque no todos los escritores o teóricos de la narrativa están de acuerdo con esa primacía de la trama sobre el personaje, ¿no? Hay muchos que te argumentan que los personajes fuertes y bien desarrollados te pueden impulsar la trama y que en algunos casos la historia está al servicio de los personajes y su desarrollo. El cuarto de los conceptos es la amartia. Bueno, no sé si se dice amartia o amartia, pero vamos, en el contexto de un guión, esta amartia puede ser un defecto de carácter, una debilidad, un error de juicio o incluso una falta de información que conduce a la caída o al fracaso del protagonista. Esta idea es útil para los guionistas porque agrega profundidad y complejidad a los personajes y crea conflictos y tensiones interesantes en la historia, ¿no? Este amartia, ¿no? este término griego que introdujo Aristóteles en la poética, ha sido traducido a menudo como error o falla trágica. Y claro, para él la tragedia es una representación de una acción seria y completa que tiene cierta magnitud y está realizada por personajes que son nobles y que actúan. Y por eso la caída de estos personajes nobles no debería ser el resultado de la maldad, sino de alguna amartia, algún error. Es importante reseñar que la amartia de un personaje no es necesariamente un defecto de carácter o una debilidad moral. De esto ya hablamos, ¿no? de la ibris en un podcast anterior. En cambio, puede ser un error de juicio o una falta de conocimiento crucial. En algunas tragedias, la amartia del héroe puede ser simplemente un malentendido o un error en lugar de una falla mortal. Por ejemplo, ¿no? Una de las grandes tragedias de la historia, el Edipo Rey, ¿no? de Sófocles, pues ahí la amartia de Edipo no es una debilidad moral, sino más bien su falta de conocimiento sobre una verdadera identidad y su incapacidad para descifrar a tiempo la profecía del oráculo, ¿no? Él primero no conoce esa profecía, con lo cual, bueno, pues todo lo que va haciendo lo hace porque realmente no conoce su identidad, ¿no? Y luego, bueno, pues al final lo sabe y cuando ya al final se entera es cuando pues llega la super tragedia, ¿no? Y se saca los ojos y todo esto. Pero realmente el error no era por un defecto de su carácter, sino era básicamente por un desconocimiento de su verdadera identidad. Y aunque el concepto de amartia fue desarrollado en el contexto del teatro griego antiguo, ha sido muy utilizado, ¿no? en la literatura y en el cine moderno. Los guionistas y los escritores a menudo piensan en términos de la falla trágica de sus personajes, ya que puede ser una herramienta muy útil para desarrollar personajes complejos y tramas interesantes. El quinto concepto son las unidades de acción, lugar y tiempo. En la poética, Aristóteles propone que una tragedia tiene que tener una acción principal que sea completa y coherente, eso sería la unidad de acción. También tiene que tener lugar en una ubicación, que sería la unidad de lugar, y que tiene que suceder en el transcurso de un día, que sería la unidad de tiempo. Y bueno, obviamente, aunque estas reglas ya no se siguen estrictamente en la escritura de guiones moderna, el principio subyacente de tener un enfoque y una coherencia claros sigue siendo relevante y útil, ¿no? Esa unidad de acción, ¿no? Que sean coherentes, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Luego ya obviamente ya no tiene que pasar en un lugar y en un tiempo, eso ya se ha fragmentado, pero sí que ese enfoque y coherencia claro sí que nos sirve. Y el sexto concepto sería la reversión y el reconocimiento, que son dos herramientas muy potentes que podemos utilizar para mantener a la audiencia enganchada. La reversión se refiere a un giro inesperado en la trama que cambia la dirección de la historia, y el reconocimiento, por otro lado, es un momento de revelación o descubrimiento que cambia la forma en que un personaje
o la audiencia comprende la historia. Ambos pueden ser muy efectivos para mantener la tensión y el interés de la audiencia a lo largo de la trama. La reversión podría manifestarse como un giro argumental inesperado que altera el curso de la narración. Este tipo de giros inesperados puede hacer que la historia sea más emocionante y mantener a la audiencia involucrada, ya que te agrega esa dimensión de sorpresa e incertidumbre, ¿no? Llega de repente, ¡guau! Ese giro final, ese plot twist, ¿no? Que dices, ¡wow! ¿No? Como que no te lo esperas, ¿no? Y te añade esa parte sorpresa, sobre todo a los finales, ¿no? Y por otro lado, el reconocimiento es un punto de la trama donde un personaje realiza una importante revelación o descubrimiento. Y este reconocimiento puede cambiar la percepción de un personaje sobre sí mismo, sobre los demás o sobre el mundo que le rodea. En la escritura de guiones, estos momentos de reconocimiento son a menudo puntos de inflexión para los personajes y pueden ser críticos para su desarrollo y el avance de la trama. Vamos a ver algunos ejemplos de reversión y reconocimiento en películas para que nos quede más claro. De reversión, uno clarísimo que seguro que te ha venido a la cabeza es El sexto sentido. Claro, recuerdo que la película te cuenta una historia de un psicólogo infantil que trata a un niño que afirma ver personas muertas. Y en el último acto de la película hay un giro inesperado y descubrimos que el psicólogo ha estado muerto durante toda la película. Claro, esto es una gran reversión. Esto de repente te revierte toda la comprensión de la trama y cambia nuestra percepción de los eventos anteriores. Y un ejemplo de reconocimiento o anagnórisis, que es como llamaba Aristóteles a este concepto, ¿no? Anagnórisis. Sería, por ejemplo, en el Club de la Lucha, ¿no? Que es, ahí el protagonista se hace amigo de un carismático vendedor de jabón llamado Tyler Durden, y juntos forman este Fight Club. Y hacia el final de la película el protagonista y el público reconocen que Tyler Durden es en realidad una personalidad alternativa del propio protagonista. Y este reconocimiento, esta anagnórisis, cambia completamente nuestra comprensión de la trama y de los personajes. También podemos ver ejemplos donde se producen las dos cosas, la reversión y el reconocimiento a la vez. Porque claro, realmente casi todos los reconocimientos muchas veces suelen ser una reversión, pero se puede producir reversión también sin que haya reconocimiento. Y un ejemplo muy importante sería en Star Wars, ¿no? En el episodio 5, ¿no? El Imperio contraataca, cuando Darth Vader revela que no mató al padre de Luke Skywalker, como se había dicho anteriormente en la trama, y el reconocimiento viene en el icónico giro de la trama, ¿no? O sea, por un lado, pues sí, tenemos una reversión porque, oye, yo no lo maté, tal, y entonces ya eso nos cambia todo, sino que el momento de anagnórisis, cuando dice, no, dice, yo soy tu padre, ¿no? Y en ese momento cambia completamente la percepción de Luke sobre sí mismo, sobre su familia, sobre su destino. O sea, es un reconocimiento total, ¿no? Hay una reversión, pero hay un reconocimiento porque de repente aprende que Darth Vader, el mega antagonista con el que ha estado luchando, el mega malo, es su padre, ¿no? Es algo súper potente, ¿no? Claro, estas 6 técnicas o principios descritos por Aristóteles en la poética es alucinante porque han resistido la prueba del tiempo y han sido adoptados y adaptados por escritores, por dramaturgos, por guionistas a lo largo de siglos. Y obviamente, aunque cada guión y cada historia es diferente y no todas las reglas son apropiadas para cada caso, sí que, bueno, espero que estas 6 ideas puedan serviros como fuente de inspiración para hacer vuestras historias. Así terminamos el podcast de hoy. No sin antes agradecer, como siempre, a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!